Segunda carta de Corintios, capítulo 6, del 14 al capítulo 7, 1. Amén. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Habiendo dado Pablo el mandamiento de no unirse en yugo desigual con los incrédulos en alguna circunstancia, empresa o actividad religiosa, respaldó su orden con 5 razones para seguir el mandato. Unirse en yugo desigual con los incrédulos en algún esfuerzo espiritual es irracional, sacrílego, desobediente, no provechoso y desagradecido. Que los creyentes se unan con los incrédulos en un esfuerzo espiritual no tiene ningún sentido. Para demostrar esta realidad, Pablo hace 4 contrastes retóricos de sentido común, cada uno en la forma de una pregunta que presupone una respuesta negativa. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia e injusticia son opuestas. La justicia es obediencia a la ley de Dios, la injusticia es la rebelarse contra su santa ley. La justicia caracteriza a los creyentes porque Dios les atribuyó la justicia de Cristo y porque nacieron de Dios, razones por las cuales, por ser una nueva naturaleza que los ha hecho justos. Por otro lado, los incrédulos se caracterizan por la injusticia, puesto que tal es la naturaleza de los pecadores no redimidos. Los justos y los rebeldes no pueden tener compañerismo en ninguna empresa espiritual por este contraste absurdo, absoluto entre ellos. Estas están separados como lo está el pecado de la virtud. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es evidente que la luz y las tinieblas son mutuamente excluyentes. Por eso este contraste es una metáfora bíblica usual. Intelectualmente, la luz se refiere a la verdad y las tinieblas al error. Moralmente, la luz se refiere a la santidad y las tinieblas al mal. Quienes son justos en Cristo andan en la luz. Los injustos son parte del reino de tinieblas de Satanás. Esperar que los hijos de la luz obren conjuntamente con los hijos de las tinieblas es tan necio como esperar que la luz y la oscuridad estén en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Las primeras 2 preguntas retóricas se centraron en la naturaleza radicalmente diferentes que poseen los creyentes: justicia y luz, y los incrédulos, injusticia y tinieblas. La tercera pregunta retórica de Pablo, que muestra la mutua exclusividad, tiene que ver con los líderes de los respectivos reinos. Obviamente, hay un antagonismo fundamental y eterno entre Cristo, el gobernante del reino de la luz y la justicia, y Belial, un hombre antiguo para Satanás, el príncipe de la potestad de las tinieblas y la injusticia. Los hijos de Dios no tienen nada en común con los hijos del diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esta pregunta resume las primeras 3, reforzando la verdad obvia de que el creyente no tiene parte espiritual con el incrédulo. La fe nada tiene que ver con la incredulidad. Quien tiene fe y quien carece de ella están entregados a ideologías mutuamente excluyentes y reciben su energía de poderes opuestos.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La quinta pregunta retórica de Pablo trae a colación la segunda razón por la cual los creyentes no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos. En un análisis final, todas las religiones falsas son doctrinas de demonios y fuertemente hostiles al Dios verdadero. Entre el templo de Dios y los ídolos no puede haber acuerdo. El cristianismo es incompatible con cualquier religión falsa. Unirse en yugo desigual con los incrédulos no solamente es necio o irreverente, sino que desobedece el mandamiento explícito de Dios, expresado en los dos verbos imperativos traducidos como salid y apartaos. Los creyentes deben evitar unirse en esfuerzos espirituales con los incrédulos, porque en los primeros habita personalmente el Dios vivo. No deben relacionarse con ninguna forma de religión falsa con el fin de promover la verdad divina, porque son el templo de Dios vivo. No separarse de los incrédulos es necio, porque tal desobediencia corta las bendiciones en los creyentes de la relación íntima con Dios. Cualquier alianza con quienes no son salvos es desobediencia que contamina la comunión de los creyentes con el Padre y por tanto la interrumpe y hace que pierden su bendición. Tener las promesas de Dios ofrece una motivación poderosa para que los creyentes se separen de los incrédulos. El término cariñoso amados define a quienes aplican las promesas de Dios. Solo sus hijos amados, a quienes ha aceptado por la unión de ellos con su amado Hijo, reciben las promesas de Dios. Pablo definió el acto de gratitud apropiado en términos negativos y positivos. Negativamente, los creyentes deben limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Pablo llama a los creyentes a limpiarse especialmente de todas las asociaciones con la religión falsa, no solo a limpiarse de la inmoralidad y el pecado. Tal limpieza completa es de carne y de espíritu, esto es, interna y externa. Las falsas enseñanzas contaminan a todas las personas, consistiendo sus apetitos humanos, pecaminosos y corrompido la mente. Por lo tanto, los creyentes deben evitar los pecados de la carne y la contaminación de la mente que traen las falsas religiones. Positivamente, la limpieza de las religiones falsas requiere perfeccionar la santidad en el temor de Dios. La palabra perfeccionando es traducción de epiteleo, que significa finalizar, completar o cumplir. La meta de los creyentes debe ser la santidad, separándose de todas las mentiras y engaños que los pueda contaminar, impulsados por la esperanza de que algún día alcanzarán esa meta. El temor de Dios reverencial, fundamental para la vida piadosa, debe motivar a los creyentes a buscar la santidad. La Iglesia debe confrontar al mundo para cumplir la gran comisión de nuestro Señor. Sin embargo, no debemos hacer concesiones con las religiones falsas para ello. Desobedecer la orden explícita de Dios de separarse de los incrédulos es necio, blasfemo y aleja las bendiciones divinas. Bueno, la verdad a mí me ha roto muchos planes. Ahora os explico. Espera, voy a poner aquí los comentarios. Porque a veces, como humanos, ¿verdad? Ahí está. A veces como humanos, ¿verdad? Meditamos, echamos cuentas, y qué bueno, hacemos estrategias. Y en parte en mí había esa forma, ¿no? De estrategia, de decir, bueno, aquí por ejemplo en la localidad en la que yo estoy viendo la popularidad que tienen, ¿verdad? Los católicos en esta localidad. Y ayer veía tanta gente allí. Si fuese en vez de la Virgen, yo qué sé, un Cristo, no un Cristo crucificado, que tampoco me mola, porque poner ahí una imagen y tal, sino, bueno, otra cosa. Tanta gente hubiera venido.
la devoción a la Virgen es tremenda en estos lugares, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pues oye, hay un montón de gente, ¿verdad?, que está creyendo, y esta gente claramente no está creyendo, porque ya te digo, yo hablo con ellas, muchos de los que estaban en esa cola, yo las veía y digo, pero yo hablo con ellas y no creen en Dios, ¿qué están haciendo ahí poniendo flores en la Virgen? Y todo guapos, y ahí se han gastado el dinero, y el floristero se ha hecho rico hoy vendiendo flores, pero no te creas que las vendía a precio coste, ¿eh? No, no, hizo su negocio. Entonces, humanamente, ¿verdad? Y yo creo que es parte también de Satanás que lo quiere que hagamos, nos asociemos. Ah, pues bueno, me voy a asociar con ellos y estando con ellos voy a poder hablarles de la verdad. Y quién sabe, quién... ¡Ey, cuidado! Yo leyendo esto, no, yo de asociamiento, ¿yo para qué? No, no, no. No me puedo unir a yugo desigual. Es más, fíjate que ellos, bueno, a veces vienen, ¿eh? Ahí el ecumenismo tiene que ver con esa asociación de juntarse todos y hacer concesiones de alguna forma, ¿no? Yo acepto lo tuyo, pero tú aceptas lo mío y eso es muy peligroso. Y eso yo creo que es lo que está hablando hoy la palabra. Había un peligro en los corintios, estaban asociando a los judíos que no habían creído en Cristo, o que a menos no es que estuvieran creyendo o no creyendo, pero claramente estaban siendo en contra del cristianismo porque estaban predicando un evangelio diferente, donde sí aceptaban a Cristo como redentor, pero había que cumplir la ley, había que circuncidarse, hacer las fiestas, la tradición y seguir con el mismo, digamos, yugo, porque es un yugo lo que tenían los judíos, y lo siguen teniendo los que no creen en Cristo, ¿verdad? Con el mismo yugo, donde quien manda son los religiosos, los líderes, y que son los que al final, pues, haz lo que yo te diga, no lo que yo haga. Entonces, claramente veo que hay un fin, el propósito de la palabra no unirse con yugo desigual, está hablando, ¿verdad?, en cuanto al sentimiento espiritual. Ahora, ¿qué sucede con todo eso que hemos utilizado, no? ¿Verdad? Cuando te vas a casar y que dices a tu hijo, a tu hija, no te vayas a casar con un incrédulo, porque eso es casarse con yugo desigual. Sí, evidentemente es un yugo desigual, pero no podemos utilizar esta palabra porque no está en ese contexto. Es más, vemos que en Primera de Corintio hemos estado estudiando que a los que están casados, ¿verdad?, y se convierte uno y el otro no le manda a separarse. Están unidos y estáis unidos. No estás unido en yugo desigual. Estás unido y quién sabe si tú, ¿verdad?, tu amor, tu pasión, le haces, le salvas a él. Tampoco habla de que nos vayamos y no estemos con los fornicarios. La palabra en 1 Corintios dice, no os unáis a los que llamándose hermanos son fornicarios. O sea, hay un contexto de doctrina, de religión, hay un contexto de pureza. Y aquí es donde viene el problema, porque yo conozco, por ejemplo, las iglesias carismáticas. ¿Yo me podría asociar a una iglesia carismática? Pues yo pienso que no, porque totalmente es un yugo desigual. No confronta. Lo que yo aprendí en la iglesia protestante no es el evangelio. Lo que yo aprendí en la iglesia evangélica es una verdadera metedura de patas. Carolina, bendiciones. Entonces, ¿por qué me voy? ¿Por qué? Porque tratan a Jesús como el Salvador, pero en realidad no lo tratan como Salvador. Porque no te salva Jesús, te salvan las obras, ¿no? Me puedo unir a los católicos, me puedo unir a los, ¿cómo se llama esto? Los adventistas. Claro, estoy hablando de los más conocidos, los más parecidos, ¿no? Pero a que nadie haría una asociación con los testigos de Jehová, o con los mormones, o con los islámicos. Es más, la religión cristiana, no voy a decir la verdadera, ha intentado asociarse con los islámicos. No tienen ecumenismo. Ellos dicen, mira, esta es la regla verdadera y todo lo demás
son herejes que hay que matarlos. Entonces, está hablando de esto. Cuidado, cuidado con nuestras uniones, cuidado con nuestras concesiones, porque vamos a pagar. ¿Cómo se va a unir la luz con las tinieblas? Y claramente, ¿verdad? A veces somos demasiado blancos y decimos, no, hombre, ellos no son tinieblas, lo que pasa es que no se ajustan, pero ¿cómo decir que una persona que está desprestigiando a Pablo no es un siervo de Satanás? Claro que lo eran. ¿Cómo decir que todos los judíos, por mucho que sean del pueblo de Dios y que conozcan la Torá y todo eso, que no reconocen a Jesús como el Mesías, son igual que nosotros? No podemos. Son yugo desigual. Entonces, la palabra está tratando ese tema, ¿verdad? Ahora, podemos hablar. ¿Es conveniente? Yo voy a hacer un negocio, ponerme con un socio que no cree. Pues no lo sé, quizás no sea muy inteligente, pero no puedes utilizar esta palabra porque no está tratando ese tema. No está tratando de que si tú estás en un trabajo y en tu trabajo todos son incrédulos, no te juntes con ellos, te tienes que juntar. Tienes que dar testimonio, no es algo que tú hayas elegido, ¿no? Ahora, un socio, una empresa, digo, inteligentemente vas a tener problemas porque en realidad tú no estás montando la empresa por tu propia cuenta. Si tú eres de Cristo, quien monta la empresa es Cristo. El otro no se va a someter a Cristo, con lo cual va a tener problemas con tu jefe, porque tú no eres el jefe. El jefe es Cristo. Entonces digo, inteligentemente a lo mejor, pero no podemos utilizar esta palabra como diciendo, estás desobedeciendo. Mientras que si la asociación tiene que ver con un aspecto espiritual, es decir, yo como espiritual para alcanzar a más gente me voy a unir a este grupo, hermano, no tiene nada que ver conmigo, pero juntos vamos a unir el dinero, vamos a unir el espectáculo, vamos a hacer lo que sea para... Cuidado, porque a veces esas estrategias, ¿verdad?, nos van a salir raras porque estamos desobedeciendo. La palabra aquí es clara. Si cumples, vas a tener bendición. Si incumples, vas a tener problemas. Entonces, no se trata de que si cumples vas a ser, oh, qué bien, te quiero mucho, y si incumples vas a ser condenado. No, el problema es que directamente ya te está avisando la palabra de que es un yugo desigual y no tiene nada que ver. No se puede mezclar, es como el aceite y el agua. Por mucho que le quieras unir, no se une. Son dos elementos totalmente distintos. Entonces, ¿para qué? ¿Qué motivo? ¿Qué es lo que estás? Yo en mi mente siempre ando, pero bueno, ¿verdad? Y a la gente, por ejemplo, que conozco de iglesias, que están en iglesias raras, decimos, no te vayas, quédate, ¿no? Espérate, si Dios te ha puesto ahí, espera a ver qué quiere, porque no sabemos qué puede alcanzar a nivel estrategia. Y yo estoy aquí, ojalá hoy Luis me ayude, porque la palabra es clara. Dice, no, mira, tú no necesitas tu estrategia. El poder mío es suficiente. Tú vas a ser luz y vas a llevar la luz. Y tú eres la luz y eres de la luz. Eres de Dios, eres de Cristo. No te tienes por qué asociar. No tienes que hacer ninguna estrategia. Tu función es, predicar. Entonces a lo mejor tendríamos que ser mucho más severos, ¿no? Con ese grupo y decir, oye, mira, esto está incorrecto. Yo he estado con vosotros durante mucho tiempo y estoy ahora, pero tengo que decirlo, no vais correctos. Y bueno, para eso hay que aprender y hay que ponerse las pilas, pero digamos, la meta sería mostrárselo. No, porque llevo mucho tiempo, porque son mis hermanitos. Mira, si no están en luz, si son incrédulos, no creen. Ahora, parece como que crédulo es uno que cree en Jesucristo, pero si no cree que Jesucristo es capaz de salvar completamente y de limpiar nuestro pecado, ¿es crédulo o es incrédulo? Porque parece como que incrédulo es el que no cree en Cristo. Pero ¿y qué el que cree en Cristo a la mitad? También es parte de incredulidad, ¿ok? Entonces digo, se nos complica esto, tenemos que pedir a Dios, Señor, ayúdanos porque, digo, nuestro razonamiento en cuanto a la estrategia
para hablar de la palabra no es el razonamiento y la estrategia de la palabra. Nosotros no nos tenemos que guiar por lo que nosotros razonamos o creemos que puede ser bueno para el Evangelio. Nosotros tenemos que caminar a la luz de la palabra. Es andando en la luz de la palabra como se ejerce, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Ahora estamos en Él, caminamos en Él. Es como imposible si te montas en el tren, ¿verdad? Tú dirigir al tren para donde tú quieras, ¿no? El tren te lleva y te lleva. Ahí por mucha estrategia que tú quieras, oye, vamos a hacer un atajo y vamos a poner las vías, no puedes. El tren te lleva y te lleva, Cristo te lleva y te lleva. Y la palabra, y gloria a Dios que lo hace día tras día, ¿verdad? Cuando uno se acerca y se pone a meditar despacito y a trabajar en el contexto del libro. Señores, esto no es que de repente le pegue la manía a Pablo y le diga, oye, voy a meterle esto para enseñarles a los corintios que no se casen unos con otros. No, esto viene de un contexto. Y del contexto que estamos hablando es que hay una serie de personas involucradas en la iglesia de Corintio que están de alguna forma asociados a Corintio y les está trayendo muchos problemas. Muchos problemas. Este libro en realidad es una defensa de Pablo porque estos corintios medio se lo están creyendo. Después de que les ha echado la charla y han dicho, es verdad, vamos mal, siguen escuchando a estos falsos maestros, a estos que están en tinieblas, hijos de Belial, ¿verdad? Incrédulos, que no creen en el Evangelio verdadero y tienen que machacar la imagen de Pablo para que el Evangelio que les ha predicado Pablo nos sirva y puedan ellos al antojo llevarlos por las tinieblas a un estado que no van a conseguir nada más que hacer caer a los que no han llegado a la salvación. Amén. Entonces, veo eso y analizo, ¿verdad? Muchas veces queremos hacer concesiones con tal de poder hablar de Cristo, pues, ay, a lo mejor si esto, sí, ¿verdad? El ecumenismo, hay una parte que es la oscuridad, hay una parte que es la luz. En el ecumenismo, el que tiene la oscuridad solo tiene esto. Voy a ver si los pego en la oscuridad. Los que tienen la luz, ¿qué parte tienen? A ver si les voy a dar la luz. No, no te asocies. Predícalos directamente. Mira, yo no me puedo unir a ti por esta sencilla razón, porque vosotros. Estaba preparando la lección de Lucas. Lección de Lucas del domingo, ¿verdad? Voy adelantado yo. Normalmente adelanto para que si me pilla algún imprevisto no me pille y porque me gusta, digamos que me encanta. Yo si no la palabra no me habla y la verdad es que la primera vez que lo leo no me entero de nada. Digo, madre mía, ¿qué voy a decir aquí? Y tengo que dedicar tiempo. No es algo de leo y ya está. No, tengo que dedicar tiempo. Y me propongo la forma de dedicar el tiempo es que quiero escribir lo que Dios quiere hablarme con esa palabra. Y uno, si lee y no te dice nada, ¿qué vas a escribir? Y quiero escribir 2 folios, que es lo que me propongo en cada una de esas. Sí. Y hoy, lo del domingo, toca, un fariseo invita a Jesús a su casa. Curioso, ¿verdad? El fariseo va y le invita a comer a su casa. Y Jesús va a casa del fariseo. Y al final el fariseo termina ahí escaldado. Porque, claro, el fariseo tiene, ¿no? Está diciendo, yo me asocio con este, porque de alguna forma le tengo que pillar. Le tenemos que ver cómo le excusamos, cómo le quitamos del medio. El fariseo no le invita porque sea su amigo. Prueba tienes que ni le lava los pies, ni tiene ningún tipo de respeto, siendo Mesías, ¿verdad? Y aún dice, si este fuese profeta se daría cuenta, porque ahí viene una mujer que la
la ponen de categoría pecadora. ¿Y quién eran los fariseos? No eran pecadores, pero bueno. Pecadora. Tenía la etiqueta de pecadora. No sabemos si era una prostituta, una ladrona, no sabemos lo que era, pero ponía, era una pecadora. Por lógica, esa mujer no podía haber entrado en la casa del fariseo. La puerta debía estar abierta, no sabemos, ¿no? Debía ser una comida nocturna y la luz de las velas, la gente no lo vio. Habría muchas personas viendo a ver qué pasaba ahí, ¿no? No solo estaban los que iban a cenar, sino que normalmente después de cenar se dialogaba, el invitado le hacían preguntas y había gente que alrededor no cenaba, pero estaba escuchando todo esto. Y entonces entró esta mujer y dice, y le empezó a hacer eso que lloraba y le limpiaba los pies y le jugaba con eso, le echó el perfume, ¿no? Se considera de que era prostituta porque esto era una cosa normal, las prostitutas podían tener ese tipo de perfume caro porque eran las únicas que ganaban un poco más que los demás por su profesión de prostitutas. Y, y fuese profeta. Sí, ahora vamos a entrar en esa hora. Entonces, no he dicho todavía nada, ¿eh? Claro, no, vamos a ver. Bueno, termino con esto y te contesto ahora. Entonces, Jesús no se asocia con ellos. Ahí es curioso que él no dice, no, ¿cómo voy a entrar a tu casa? No, él entra. Ahora, Jesús no entra a casa del fariseo esto porque él decide entrar. Jesús entra en casa del fariseo porque dice, yo vengo aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Y en ese caso Jesús era tajante, porque si no hace la voluntad del Padre hubiera desobedecido y entonces hubiera cometido pecado y no hubiera servido el sacrificio. Él estaba allí por la voluntad del Padre, pero no estaba para hacer agradar al fariseo. Ay, qué bien que me has invitado, qué bueno. No, le fue claro y directo. Y les puso caldo, porque no solo le dijo que mira, no amas y te consideras que no tienes pecado, sino que mira, a esta pecadora a la cual tú no le hubieras dejado ni entrar, mira lo que le voy a decir, tus pecados te son perdonados, vete, eres salva, tu fe te ha salvado, vete en paz. Echarían humo, allí todo diciendo, pero ¿qué ha pasado en esta casa? ¿No? Terrible, por eso te digo que el asociarse no se trata de que tú no te acerques y no tengas que... No, pero tú no puedes decir, ay, no le voy a decir nada para que de esta forma... No, somos llamados a ser luz y la luz y las tinieblas no se juntan. Amén. Ahora, con respecto a la pregunta que nos dice Abraham, dice, entonces, ¿sí podemos tener amigos o parejas no creyentes? A ver, la amistad es muy curiosa. La amistad es muy curiosa. La amistad en el mundo es yo soy amigo porque eres mi amigo. Tú no eres amigo de uno que eres enemigo. Entonces, en la amistad en el mundo tú consideras amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú ganas algo. Si tu amigo no te considera, si tu amigo, tú ya no le tienes tu amigo, ¿ok? Entonces, lo que sucede es que cuando uno entra en la palabra, cuando uno nace de nuevo, nueva criatura es, los conceptos de amistad con el mundo varían. A mí personalmente yo no considero amigos a los que antes consideraba amigos. Ahora son personas dispuestas a ayudar, a servir, a hablar, ¿verdad? ¿Puedo estar con ellas? Claro. ¿Cómo si no voy a dar testimonio? Claro que sí. Ahora, es lo que digo, no es que esta palabra no sirva, pero la sabiduría y la inteligencia ya te va sirviendo de que, oye, yo soy de Cristo, mis intereses, lo que yo voy a asociarme, a juntarme con uno que no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta y que encima me está llevando, porque Satanás es así, le va a utilizar para ponerte. Yo no sé. Si Abraham, tus amigos, te agrada estar con tus amigos, los que no creen, no sé si te agrada. Yo no me agrada. Yo tengo familia
que no cree y no por eso no voy a estar con ellos, ¿no? Llega las Navidades, llega lo que sea, estamos juntos, hay un cumpleaños, estamos juntas. Yo no estoy diciendo que, tú no crees, no me puedo juntar contigo. No, yo estoy, pero no los considero. ¿Qué dijo Jesús cuando vino su madre, la Virgen María, y los hermanos, cuando en la época en la que algo pasaba, que no estaban ya los fariseos, porque su madre muy bien, ¡ay, el Mesías! Pero cuando el Mesías era rechazado, cuando los fariseos lo que querían era matarle, cuando los fariseos no le creían, la propia María ya como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Ay, sí, yo sé que este niño es del Espíritu Santo, yo sé que es el Mesías, pero ¿por qué ellos no creen? ¿Por qué él no se convierte en rey? ¿Por qué no toma la posición como...? Y ella tenía sus problemas. ¿Y qué viene? Viene a sacarles del apuro y vamos a venir. Tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué dice Jesús? Mi madre y mis hermanos son aquellos que creen. Bueno, no sé cómo lo dice exactamente, pero más o menos lo dice. Entonces, ¿puedes, Abraham, juntarte con personas que no son cristianas? Claro. ¿Cómo si no vas a dar testimonio? ¿Puedes hacer actividades con ellos? Claro, no hay ningún problema. Ahora, tu concepto de amistad tiene que variar. Tú no puedes. Bueno, y no porque sea un mandamiento de que no lo puedas hacer. Es porque no. ¿Cómo tú? ¿No? Amas a tu amigo. Si tu amigo va al infierno, se va a perder. No creo que le puedas amar mucho. Y no porque se vaya al infierno, sino porque tú no vas a... Mira, si él está encima no le puedes hablar. Mira, ya estás hablando de eso. Deja de hablarme de esto. Y tú tienes que estar callado ahí. Algo sucede. Ahora, Abraham, hay un crecimiento. Tú tienes que darte cuenta de realmente de quién eres. ¿Tú crees que un bebé sabe que es hijo de su papá? No, sabe que unas personas le cuidan. Prueba tienes que cuando la adoptan, ¿verdad? Hasta que no le dicen, mira, no somos tus padres, te adoptamos. El niño no sabe. El niño ve que le están cuidando, recibe el amor de esas personas y por recibir el amor de esas personas él se asocia y ama, ¿verdad? Por el amor que reciben. Entonces, al principio, al crecimiento que uno tiene con la palabra es realmente saber quién eres. Y cuando ya sepas quién eres, Abraham, no es una cosa de que puedo o no puedo, no, es que ya tú directamente va a ser algo natural que yo no pueda asociarme. ¿Cómo me voy a casar con una mujer que no ama a Dios? ¿Cómo? No, puedo estar con ella, sí, ojalá de aquí a que me case, ¿verdad? Ella la pueda entender y realmente alcance la salvación, si no va a ser un estorbo tremendo. No te va a gustar. ¿Cómo te puede gustar una mujer que no ama a Dios? ¿Me imaginas? Que insulta a Dios y que no te puede gustar una persona así. Si te gusta, porque estás pensando en otras cosas. Entonces, no se trata de que se pueda o no se pueda. Se trata de que es algo natural, que no, tú ya no eres de este mundo. Es como si viene un marciano y se quiere casar con una terrícola. ¿No? Y en vez de hacer el amor, viporizan. Hay una película que dice, nosotros hacemos el amor así. Y se pone los dedos. ¿No te va a gustar? Amén. Entonces, contextualmente, yo no digo que la Biblia diga, y que claro, es algo que, y seguro que los proverbios lo dice, y claro, pero no se trata de como lo que está hablando, eso es lo importante. Tú tienes que darte cuenta de que esta palabra en el contexto que está diciendo está hablando de una asociación espiritual. Está hablando en el contexto de iglesia. Está hablando de que yo como grupo me asocio a otro grupo que no tiene nada que ver, que son incrédulos. Y, ¿por qué lo hago? Pues yo qué sé, ¿por qué lo hago? A lo mejor por interés de algún tipo, pues te va a salir rana. Porque desobedeces a la palabra y cuando uno desobedece hay consecuencias. Hay consecuencias. Que la consecuencia no sea la salvación, no sea perder, claro que no, pero hay consecuencias. Y Corintio estaban viviendo las consecuencias. Y Pablo
estaba sufriendo las consecuencias por esa actitud que no estaba hecha correcta de los corintios. ¿Entendéis? Por eso Pablo aquí lo dice claramente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No. Si no creen en el Evangelio, tú no te puedes asociar conmigo. Podemos hablar, claro, no es que, ay, no te acerques, ay, no, ni se te ocurra, porque es un pecado estar a tu lado. Fijaros que en Corintios se trata eso, de que si tú estás comiendo con un incrédulo, no está diciendo no comas con un incrédulo, no, claro. Ahora sí pone pegas cuando el incrédulo es un hermano que dice que es hermano y no lo es, ese también fuera. Ese no queremos saber nada de él. Ahora, claro, Cristo vino a los pecadores. Cristo entró en casa del fariseo. ¿Ves? Sería un yugo desigual, ¿verdad? ¡Ay, no, Cristo! ¡Te has unido yugo desigual! No fue pecado, porque no se trata de eso. Él fue, le invitaron a comer, digo, muy bien, sí, pero yo voy a hablar lo que voy a decir. Y ellos, sí, habla, que con eso vamos a poder acusarte para quitarte del medio. Digo, claro, pero es que ese es el plan de Dios, que me quitéis del medio, pero no porque vosotros queráis, sino porque yo entrego mi vida por vosotros. Amén.